Muy pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Un gusto saludarles en este viernes de Semana Santa. Un viernes donde recordamos el hecho más importante en la historia de la humanidad. Un hecho que cambió para siempre la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo. Y hablamos de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que recordamos en esta semana. Lo que recordamos un día como hoy fue la muerte de Cristo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 del verso 6 al verso 11 que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el verso número 8, que estando en la condición de hombre, haciéndose humano, Cristo no solo se conformó con eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el verso número 9, que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y Dios el Padre le dio un nombre a Cristo Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y luego dice el verso número 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y fue a la cruz sobre la hora novena, sobre las 3 de la tarde. Por eso hemos querido hacer este video estreno para todos ustedes hoy, Viernes Santo, y hablarles un poco de lo que pasó en la cruz. Y hacerlo sobre esta hora, sobre las 3 de la tarde, la hora exacta en la cual Cristo entregó su vida por amor a nosotros. Y les quiero hablar de los siguientes minutos de lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Recuerde, mi amiga y mi amigo, que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, escríbanos al chat. Díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar en la parte final por usted. Vamos a estar orando por su familia en este viernes, Viernes Santo. Si usted está pasando por momentos difíciles, vamos a orar para que Dios traiga consuelo en medio de la pérdida, en medio del duelo, en medio del sufrimiento. Jesús conoce su dolor. Si usted está pasando por momentos difíciles en la parte económica, vamos a orar para que Dios haga un milagro de provisión, para que Dios traiga sanidad a su cuerpo si está enfermo. Creemos en el poder de Cristo Jesús. Creemos en lo que hizo en la cruz. Creemos que murió por nosotros, pero también creemos que resucitó y que tiene el poder para salvar, tiene el poder para liberar, para romper cadenas y que tiene el poder para sanar. Así que escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos y vamos a orar por usted. Pero además hay un grupo, hay una red amplia de intercesores alrededor del mundo que están orando con ustedes y por ustedes. Permítame hablar entonces en los siguientes minutos de lo que pasó en la cruz. Y le voy a hablar tan solo de una cosa, una de muchas que sucedieron aquel día. Pero me atrevo a decir que lo que le voy a hablar el día de hoy es de lo más importante que pasó en la cruz. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Sabe qué fue lo más importante que pasó en la cruz? Escuche y tome nota de esta frase, porque vamos a hablar solo de esa frase en los siguientes minutos. Nuestra maldición fue quitada. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Nuestra maldición fue quitada. Cuando usted le pregunte en el día de hoy qué pasó en la cruz, usted puede decir con toda seguridad y con toda confianza: nuestra maldición fue quitada, mi maldición fue quitada. Cuando le pregunte a alguien, ¿usted sabe qué sucedió un día como hoy? Usted le puede decir: mi maldición fue quitada. Cuando usted hable con alguien hoy, dígale: ¿usted sabe qué estamos recordando hoy? Algunos le dirán: sí, estamos recordando la muerte de Cristo.
Pero más que eso, estamos recordando que nuestra maldición fue quitada, que su maldición fue quitada, que mi maldición fue quitada. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Nosotros, usted y yo, estábamos bajo maldición por causa del pecado. Y toda nuestra maldición, Jesús la cargó por nosotros en la cruz. No se me vaya, por favor. Quédese aquí muy atento, pendiente de lo que le voy a decir hoy. Jesús cargó toda la maldición que usted y yo debíamos cargar. En otras palabras, lo que hubo en la cruz fue un intercambio. Todo nuestro pecado Jesús lo tomó para Él, y por nosotros Cristo se hizo pecado. Todo lo malo que teníamos pasó a la persona de Jesús. Hubo un intercambio en la cruz. ¿Sabe qué dice Gálatas capítulo 3, versículo número 13? Dice que Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición. ¿Está escuchando eso? Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición. Hay otras versiones y me gustan muchísimo como lo dice la Reina Valera. Dice que Cristo se hizo por nosotros maldición. Me gusta la forma en que lo dice. Cristo se hizo por nosotros maldición. Mire, mi amiga y mi amigo, en tiempos antiguos, cuando había guerra entre dos naciones, la nación que ganaba se llevaba cautiva a gente importante y a gente fuerte de la nación que perdía. ¿Y qué hacía con ellos? Los vendían como esclavos. Y la única manera de poder salvar a estos hombres de la esclavitud era que algún familiar ofreciera un mayor precio por ese esclavo, o que después con el tiempo ese esclavo comprara su propia libertad. Es decir, la única manera de ese hombre obtener la libertad era que alguien pagara un precio, que alguien redimiera al esclavo, que alguien lo comprara. Pues usted y yo, mi amiga y mi amigo, estábamos así, esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Y era necesario que alguien pagara un precio para liberarnos. Y ese precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Y se lo pagó al Dios Padre. A Él le pagó el precio. No piense en ningún momento que Cristo le pagó el precio a Satanás. No, Cristo no tenía que pagarle ningún precio a Satanás. Cristo no le debía nada al diablo. El precio se lo pagó al Padre, pero pagó un precio. Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. En otras palabras, no fue cualquier precio el que Cristo pagó en la cruz. Pagó un precio que nadie más podría superar el valor. Nadie más tenía cómo superar el valor de lo que Cristo estaba pagando en la cruz. Y el precio que Cristo pagó no fue solo derramar su sangre, era bajar de su trono de gloria. Así como lo dice Filipenses, se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, fue hasta la muerte, y no a cualquier muerte, a la muerte de cruz. Y en ese mismo instante en que Cristo fue a la cruz, en el cual Cristo entregó su vida, un viernes sobre las 3 de la tarde, Jesús empezó a llevar sobre él todo nuestro pecado. Jesús empezó a llevar sobre él toda nuestra maldad. Espiritualmente hablando, Cristo cargó sobre él toda la maldición que era nuestra. Nuestra maldición, mi amiga y mi amigo, era el pecado. Pero ahora Cristo la estaba tomando. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13, que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. No quiero que pierda de mente eso, mi amiga y mi amigo. Cristo se hizo maldición por nosotros. No era que Cristo estuviera maldito. No era que Cristo fuera maldito, no, para nada. Cristo no le debía nada a nadie. Él se hizo por nosotros maldición. Eso dice la Biblia. Y quiero que le preste atención a esa frase. Quiero que le preste atención a esa palabra. No era que Cristo estuviera bajo maldición. No.
nosotros sí estábamos bajo maldición. Pero dice que Cristo se hizo maldición por usted y por mí. En otras palabras, a Cristo no le importó hacerse maldito por amor a usted y a mí. ¿Está escuchando eso? Jesús se hizo maldito por nosotros. Y no me refiero solo a todo lo que sufrió en la cruz, porque sí que sufrió. Tampoco me refiero a los azotes que llevó en su cuerpo. Tampoco me refiero a la corona de espinas que llevó sobre su cabeza. Tampoco me refiero a la burla de la gente, porque todos se burlaban de él al punto que sortearon sus ropas. Ni tampoco me refiero al abandono de sus amigos, porque sus amigos le abandonaron. Me refiero a lo más duro que Jesús pudo vivir, y fue el sentirse abandonado por su Padre. ¿Y sabe por qué Jesús se sintió abandonado por su Padre? Porque su Padre es un Dios santo. Y el Dios santo lo vio a Cristo cargando todo el pecado de nosotros. En otras palabras, Dios su Padre lo vio a Cristo bajo maldición, porque estaba llevando toda nuestra maldad. ¿Se puede imaginar eso, mi amigo y mi amiga? Jesús no lo merecía. Jesús era inocente, pero lo hizo por amor, porque había un precio que se necesitaba pagar, y era pagar con su vida, pagar con su sangre. Era llevar sobre él todo el peso de un castigo que usted y yo merecíamos. Era cargar sobre él toda nuestra maldad. Era hacer un intercambio, decirle a Cristo: Cristo, este es mi pecado, esta es mi maldad, esta es mi maldición, aquí está. Y Cristo lo tomaba y nos hacía libres de eso. En otras palabras, Cristo tomó el lugar que usted y yo teníamos que tomar. Eso fue lo que pasó en la cruz. Eso es lo que recordamos un día como hoy. Lo decíamos en el devocional de hoy, o lo decimos en el devocional de hoy. Barrabás nos representa a todos nosotros. Barrabás era pecador. Barrabás era maldito, estaba bajo maldición. Pero Barrabás fue libre porque su lugar lo tomó Cristo. El que iba a ir a la cruz, el que iba a ser condenado a muerte, era Barrabás. Pero allí estaba Pilato diciéndole al pueblo: ¿a quién suelto, a Barrabás o a Jesús? Y toda la gente de aquel entonces dijo: suelte a Barrabás y matemos a Jesús. El que merecía la muerte era Barrabás. El que merecía estar libre por su inocencia era Cristo. Pero Cristo tomó el lugar de Barrabás. Escuche esto. Y no se me vaya a escandalizar, porque lo que le voy a decir está basado en las Sagradas Escrituras. Porque cuando dice que Cristo llevó sobre su cuerpo nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra maldición, decía Martín Lutero que Cristo se convirtió en aquel entonces, en ese momento, escuche esto, en el mayor pecador del mundo. Cristo en ese momento allí en la cruz se estaba convirtiendo en el mayor transgresor de la ley. Cristo allí en la cruz ese viernes se estaba convirtiendo en el mayor asesino, en el mayor adúltero, en el mayor ladrón, en el mayor blasfemo que haya existido sobre la tierra. Y no porque él haya cometido esos pecados, no, sino porque así se hizo pasar como pecador por nosotros. Recibió la maldición por nosotros, recibió el castigo por nosotros, cargando sobre él todo el peso de nuestro pecado. Cuando Jesús tomó los pecados sobre él de todo el mundo, Cristo ya no se convertía en una persona inocente. Él se había convertido en un pecador. No por sí mismo. Escuche esto, porque no quiero que usted me vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. No por sí mismo, sino porque él estaba cargando los pecados de todos nosotros. Jesús estaba cargando en aquel entonces los pecados de Pablo, que había sido un blasfemo y un asesino.
Jesús allí estaba cargando los pecados de Pedro, un Pedro que negó a Cristo. Jesús allí estaba cargando los pecados de David, un David que cometió adulterio, que cometió asesinato. Jesús allí en la cruz estaba cargando los pecados que usted y yo cometimos y que nos tenía alejados de Dios. Pensemos por un momento, mi amiga y mi amigo, en esos pecados que usted y yo cometimos. Y no le digo que los recuerde para lamentarse o para flagelarse o para que se siente a llorar por lo que hizo. No. Lo que quiero es que recuerde unos instantes esos pecados que usted y yo cometimos y que nos tuvieron alejados de Dios por tanto tiempo. ¿Ya? ¿Se acuerda? Pues mire, la Biblia dice que esos pecados Jesús los llevó sobre él en la cruz. Por eso no tenemos por qué estar autoflagelándonos o permitiendo que el diablo nos acuse por pecados que cometimos hace algún tiempo, porque esa maldición fue quitada, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Sus pecados, mis pecados, Cristo los llevó en la cruz. Le repito y perdone que sea tan reiterativo en eso, porque quiero que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo se hizo pecado por nosotros. Decía también Martín Lutero que Cristo fue acusado, escuche esto, Cristo fue acusado por todos los pecados de todos nosotros. No por algunos, por todos los pecados y los pecados de todos. Jesús pagó la culpa que usted y yo merecíamos pagar y Jesús la pagó con su propia sangre. Repito, mi amiga y mi amigo, Cristo se hizo maldición por nosotros, no que Él sea maldito, se hizo por nosotros, se hizo pecador por nosotros, no que haya pecado, se hizo pecador por nosotros para darnos a usted y a mí de su bendición. Un intercambio fue lo que hubo en la cruz del Calvario. Mire, no nos quedemos cortos pensando que un día como hoy Cristo simplemente murió en la cruz y ya. No, hubo algo mucho más poderoso. Cristo estaba quitando la maldición que usted y yo teníamos. Cristo se hizo pecado por nosotros. Cristo estaba tomando toda nuestra maldad y llevándola sobre él. Segunda a los Corintios 5:21 dice: Cristo no cometió pecado alguno. Segunda a los Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Mire, mi amiga y mi amigo, la maldición del pecado recae sobre todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Ningún ser humano se salva, todos hemos pecado. Pero tenemos una gran noticia, y la gran noticia que usted y yo tenemos, la gran noticia que le traigo en esta tarde, es que Cristo nos da la oportunidad para ser libres de esa maldición. Y eso es lo que recordamos un día como hoy. Y eso es lo que le traigo un día como hoy. Y eso es lo que se desarrolla un día como hoy. La gran noticia de que Cristo nos da la oportunidad para ser libres de esa maldición del pecado. Mire, mi amiga y mi amigo, para escapar de la maldición del pecado, humanamente, por nuestros propios medios, no hay manera, no podemos escapar, no hay nada que podamos hacer para que usted y yo podamos ser libres de la maldición del pecado. Humanamente, por nuestros propios medios. Pero la buena noticia es que Cristo ya lo hizo por nosotros. La maldición del pecado nos condena, pero Cristo se convirtió en nuestra justicia, haciéndonos libres. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1, versículo número 30, dice que por él estamos usted y yo en Cristo Jesús. Que él, Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Escucha lo que dice la Biblia, que por Cristo Jesús Dios nos ha hecho
libres, nos ha declarado justos. Y luego dice el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En otras palabras, humanamente no tenemos de qué gloriarnos. No hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener libertad, para liberarnos de la maldición del pecado. Fue Cristo el que nos dio esa libertad, el que nos declaró justo. La maldición del pecado, mi amiga y mi amigo, nos hizo esclavos de él, esclavos del pecado, pero Cristo nos liberó de esa esclavitud. Juan capítulo 8, verso 32 dice que conoceremos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús. Y la verdad nos hará libres. Eso dice Juan capítulo 8, versículo número 32. Y en el verso 34 del mismo Juan 8, Jesús le dijo a ellos, a los judíos, que todo aquel que hace pecado se vuelve esclavo del pecado, y que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Y luego en el verso 36, Jesús le dice a los mismos judíos que si el Hijo nos libertare, que si Cristo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Mire, la maldición del pecado nos hace esclavo, pero Cristo nos libera. La maldición del pecado nos condena a la ira de Dios, nos condena a su castigo, nos lleva a una eternidad de perdición, nos lleva a la muerte eterna. Eso es lo que hace la maldición. Pero en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Dice Romanos capítulo 8, versículo número 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche esto, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué no hay ninguna condenación? Porque Cristo pagó el precio que usted y yo necesitábamos pagar en la cruz. ¿No le parece una buena noticia? Usted y yo estábamos malditos. Usted y yo estábamos perdidos, esclavos del pecado. Pero ahora Dios nos hace libres de esa maldición a través del precio que Cristo pagó en la cruz. Y esa es la noticia que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Una noticia que tiene hace más de 2000 años. Una noticia que Jesús quiere que usted y yo la conozcamos el día de hoy. Una noticia que Jesús quiere que usted y yo se la contemos a todo el mundo. ¿Sabe qué es lo más triste, mi amiga y mi amigo? Que muchas veces somos más apasionados por el equipo de fútbol al cual seguimos o por el político de turno al que seguimos. A tal punto que nos ponemos la ropa del equipo, compramos todo del equipo, adornamos la casa con lo del equipo, ponemos calcomanías y flyers en el carro del equipo y defendemos al equipo y acompañamos y apoyamos al equipo. Y en cuanto al político de turno, a tal punto que nos peleamos hasta con la misma familia por ellos. Nos enojamos cuando se habla mal de ellos. Los defendemos a como dé lugar. Queremos buscarle votos a toda costa al político de turno al cual seguimos. Y si medio nos dan una oportunidad, allí estamos hablando de esa persona. Mire, me llamó la atención, en estos días me subí a un taxi y el taxista estaba escuchando las noticias. Y le pregunté, oye, ¿y qué han dicho últimamente? ¿Qué es lo último que se sabe en las noticias? Y la demora era que yo le hiciera esa pregunta, me dio una respuesta rápida y luego se fue a hablarme del político de turno, invitándome a votar por su candidato. Y eso hacemos nosotros, nos volvemos apasionados por el político de turno y por el equipo de fútbol, a tal punto que mandamos videos y replicamos mensajes del equipo, del gol y hasta de ese candidato de turno. Y no estoy diciendo que no lo hagamos o que esté mal, no. Lo único que quiero es que reflexionemos en algo, y es, ¿por qué no tenemos la misma pasión por Cristo? Somos portadores de una gran noticia. Una noticia que muchos están necesitando. Una noticia que muchos necesitan oír. La noticia de que somos libres de toda maldición en Cristo. Pero nos falta pasión. Nos falta compromiso
para hablar de Cristo, así como hablamos del equipo y del político de turno. Pidámosle a Dios que nos devuelva la pasión por Él y que nos devuelva la pasión por su obra. Mire, mi amiga y mi amigo, Jesús nos hizo libres de toda maldición. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y nos hizo libres de toda maldición porque Él cargó la maldición sobre Él. Nos hizo libres de todo pecado porque cargó el pecado sobre Él. Es que lo hemos leído con textos bíblicos. No es algo que se nos ocurrió decir. La Biblia lo dice. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? Me llama la atención que días antes de Dios liberar de la esclavitud a su pueblo en Egipto, un ángel llamado el ángel de la muerte pasó por en medio de todos los egipcios. El ángel de la muerte tenía un propósito: matar a todos los hijos primogénitos que había en Egipto. Ese día, escuche esto, cayó la maldición sobre los enemigos del pueblo de Dios. Ese día hubo lloro, hubo lamento en todo Egipto, porque el ángel de la muerte entró a todas las casas y mataba al primogénito. Los únicos que se salvaron fueron los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Estaban dentro de Egipto, vivían dentro de Egipto, pero la maldición no les tocó. ¿Y sabe por qué a ellos no les tocó la maldición? Porque Dios le dijo que sacrificaran un cordero y que la sangre de ese cordero debía ser derramada sobre las puertas de las casas donde ellos vivían, donde vivía cada uno del pueblo de Israel. Así que cuando el ángel de la muerte empezó a pasearse por Egipto y él miraba una casa que estaba pintada con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entraba a esa casa, pasaba de largo. Y si había una casa que no tenía las puertas pintadas con la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte entraba y mataba al hijo mayor. Solo se salvaron aquellos que habían sacrificado un cordero y que la sangre la habían derramado sobre las puertas. La sangre de ese cordero liberó de la maldición al pueblo de Dios. La sangre de ese cordero salvó al pueblo de Dios del castigo que había venido sobre todo Egipto. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, escucha esto, Dios instituyó una fiesta llamada la fiesta de la Pascua, que era lo que se estaba celebrando ese fin de semana cuando Cristo murió, la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta se instituyó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía como único propósito que el pueblo de Israel toda la vida recordara la liberación que Dios le había dado a su pueblo. Y cada año se celebraba esta fiesta y cada año había que matar un cordero pascual recordando aquel día. Y sabe algo, que esto es lo que me parece muy curioso. ¿Sabe a qué hora los judíos acostumbraban a sacrificar el cordero pascual? A las 3 de la tarde del día viernes, a la misma hora en la cual Jesús entregó su vida. La misma hora en la cual Jesús estaba cargando sobre él, sobre su cuerpo, sobre su vida, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra maldición. La misma hora en la cual Jesús nos estaba haciendo libres. Por eso Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo número 29, dijo, cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, teniendo en la cuenta eso, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Que Cristo se hizo maldición por nosotros, que Cristo se hizo pecado por nosotros. Lo dice la misma Biblia y ya lo hemos leído. La gran pregunta es, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Quedarnos recordando simplemente que Jesús murió
en una cruz y ya? Yo creo que no. Creo que debemos ir un poco más allá y hacernos conscientes de lo que verdaderamente pasó en la cruz y aceptar y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Es tiempo de que usted y yo le digamos a Cristo el día de hoy: Cristo, gracias por lo que hiciste. Gracias por perdonar mi pecado. Es hora de decirle al Señor: Señor, hoy acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Señor, te doy gracias por hacerme libre de toda maldición. Si usted, mi amiga y mi amigo, número uno, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted reconoce que Jesús se hizo hombre y entregó su vida, entregó su sangre por amor a usted para perdonar su pecado, yo le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Y allí donde está, ore conmigo y le diga a Jesús: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque hay algo mucho más grande y más poderoso que el simple hecho de ser crucificado. Hay algo mucho más grande y más poderoso que el hecho de morir en la cruz. Y es que allí tú estabas llevando mi pecado. Y es que allí tú estabas llevando mi maldad. Y es que allí tú estabas cargando el castigo que yo merecía llevar. Y es que allí tú te estabas haciendo maldición por mí. Dígale: Jesús, gracias, porque en la cruz llevaste mi pecado. Y es el momento para que usted empiece a confesarle ese pecado a Dios. Es el momento para que usted le diga al Señor: Señor, gracias por llevar en la cruz este problema, Señor, y este pecado que tengo de adulterio, de fornicación. Este pecado, Señor, que tengo con los vicios. Este pecado que cometí hace algún tiempo. Esto que me ha tenido apartado de ti, Señor. Esto que últimamente no he podido dominar ni manejar, Señor. Gracias porque tu palabra dice que llevaste eso en la cruz del Calvario. Gracias porque te hiciste pecado por mí, Señor. Gracias por eso. Gracias, Cristo Jesús, porque no te quedaste en una tumba, sino que resucitaste al tercer día. Y esa es la garantía de mi fe. Esa es la garantía de mi victoria, Dios del cielo. Que así, Señor, como tú llevaste toda la maldad, todo mi pecado sobre ti, tú venciste al tercer día, resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Cristo. Dígale: gracias, Jesús, por limpiarme de todo pecado. Gracias por hacerme libre de toda maldición. Gracias por romper toda cadena, Dios del cielo. Gracias por llevar la borrachera. Gracias, Dios, por llevar todos mis pecados. Gracias por haber llevado allí la infidelidad que cometí. Gracias, Señor, por llevar allí toda mi maldad, Señor. Pero gracias porque también me haces nueva persona, porque me das en ti una nueva vida. Hoy comprendo, Señor, lo que hiciste en la cruz, lo que pasó en la cruz. Y hoy lo acepto, lo recibo. Y te pido, Jesús, que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta, a ellos y sus familias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Qué pasó en la cruz? Es el tema del día de hoy. Espero que no se le olvide nunca, mi amiga y mi amigo, que un día como hoy, un viernes, no es solo recordar que Cristo fue a una cruz y ya. No, nos quedamos muy cortos, créalo, cuando solo pensamos eso. Lo que sucedió en la cruz fue mucho más que eso. Jesús cargó en la cruz, en su vida, su pecado, mi pecado, su maldición, mi maldición. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Y aquí compartimos una vez más este texto bíblico en pantalla para que vean lo que estoy diciendo, que es cierto. Jesús se hizo pecado por nosotros.
y este otro texto bíblico donde dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo no aceptar? ¿Cómo no recibir el sacrificio de Cristo en la cruz? Y decirle a Cristo: Cristo, yo te recibo y quiero que seas mi Señor y acepto lo que hiciste por mí. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Recuerde que este libro, Diario de un Vencedor, es un libro que Dios nos permitió escribir. Tiene 60 acciones a tomar. Es un libro con 60 devocionales de crecimiento espiritual y personal. Viene con talleres para hacer. Mire, cada uno tiene talleres. La letra es grande. Y es un libro que estoy seguro nos va a convertir en todos unos vencedores y en todos unos ganadores. Cada acción está basada en textos bíblicos, por supuesto. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Le invito para que lo adquiera. Si no lo tiene, cómprelo a través de nuestra página web. Cómprelo también a través de Amazon si vive por fuera de Colombia. Allí lo puede adquirir, el libro Diario de un Vencedor. Le invito para que lo adquiera. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Este domingo les estaré hablando de este tema. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la cruz? Hoy le estoy hablando de qué pasó en la cruz. El domingo le estaré hablando de cuál debe ser mi actitud frente a la cruz o frente al sacrificio de Cristo. Lo espero este domingo a las 10 de la mañana. A ustedes, amigas y amigos, un abrazo, bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.